empezar. Amados hermanos, muy buenos días. Estamos aquí en la misma presencia del Señor otra vez para compartir, para edificarnos. Dios es bueno, realmente maravilloso. En medio de las cosas que nos tocan vivir, podemos tener confianza en Dios y seguir adelante. Es lo que nos corresponde. Dios es fiel, nosotros respondemos siendo fieles, obedientes y creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es lo que dice el apóstol Pablo. Así que animémonos y sigamos adelante en el nombre del Señor, firmes, confiando en su gracia y en su favor. Muy bien, hermanos, estamos nosotros estudiando un tema importante que es una preocupación a nivel ministerial, a nivel pastoral. Hay, una, hay un interés por buscar edificar con eficacia al pueblo de Dios, hacerlo realmente como corresponde. Y en esta búsqueda de hacer las cosas cada vez mejor, los pastores, los ministros contemporáneos, han descubierto que en el principio las iglesias, la administración del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, usted recordará la exposición que hizo Esteban antes de morir, cuando le predicó a los judíos contemporáneos de su época. Eh, las exposiciones que ellos hicieron eran explicaciones, eran exposiciones que explicaban la fe, explicaban la razón de la fe, y entonces es evidente que necesitamos nosotros volver a esa fórmula divina de predicación, lo que se ha denominado predicación expositiva. Hay personas que no entienden, no conocen, no saben lo que esto significa y por eso estamos aquí, para compartir. No es un descubrimiento propio o particular, es más bien el producto de un estudio, de una investigación, y hay mucho material en el web, en el internet, al cual usted puede remitirse para poder sacar un poquito más de provecho y poder ilustrarse de lo que esto significa. Y es lo que estamos abordando. Yo espero que se les pueda ayudar con todo lo que vamos a estar compartiendo. Entendiendo que cuando se aborda el tema de la predicación expositiva, este no deja de ser intimidante, porque ¿quién de nosotros puede abordar esta cuestión o este tema dando la idea de que es un buen predicador, ¿no? En realidad nos lanzamos a esta aventura con mucha humildad de corazón, pensando que tenemos mucho que aprender y que esto es solo el comienzo. Además, creemos que lo que vamos a compartir va a ser de beneficio para aquellos que están haciendo sus primeras armas en este duro oficio de la predicación y que para los más experimentados pues va a ser una especie de repaso y renovación, ¿no? Porque ¿quién no necesita recordar estos principios, estos valores que estamos compartiendo? Eh, Necesitamos conocer esto. Así que debemos empezar haciendo una afirmación, y es esta. El trabajo de la predicación es uno de los más grandes, altos y gloriosos llamados a que una persona pueda aspirar. Déjenme repetir eso. Escuche esto. El trabajo de la predicación es uno de los más grandes, altos y gloriosos llamados a que una persona pueda aspirar. Al mismo tiempo, es la necesidad más grande y urgente en la iglesia cristiana en el día de hoy y obviamente también en el mundo, ¿no? Así que con esta afirmación
lo que estamos haciendo es eh, preguntarnos qué está sucediendo con la predicación en nuestros días. Ahora, ciertos profetas modernos alegan que los días de la predicación han terminado. Dicen que este es un arte moribundo y una forma de comunicación anticuada. Los medios modernos de comunicación la han superado ampliamente, pero lo que es más, piensan que ella es incompatible con el humor moderno y las tendencias de nuestra época. Como resultado, la predicación ya no goza de la distinción y el honor que solía tener en el pasado. ¿Ah? Es evidente que en nuestros días ha sufrido un efecto de depreciación y los héroes de nuestra generación ya no son más los predicadores como antes. Antes los predicadores eran considerados héroes. Ahora se les toma muy poco en cuenta. La pregunta entonces que podríamos hacernos es, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué estamos en esta condición hoy? Ahora voy a considerar algunas razones para esta depreciación. Podemos de alguna manera tomar nota de ello para poder dilucidar, tener un poquito de luz acerca de qué ha pasado, qué ha sucedido en estos últimos tiempos. Eh, la televisión, que no es solo auditiva, sino visual, y que, y que demanda la participación o atención del oyente, ¿es la televisión un rival de la predicación? ¿Ha reemplazado esta caja al púlpito en la iglesia? Sin duda la televisión tiene sus grandes ventajas en la comunicación, pero también grandes desventajas. Por ejemplo, aunque no podemos dar sus beneficios, permite participar de eventos que por falta de dinero, tiempo o salud están excluidos o lo estarían para el hombre de la calle. ¿Cuáles son entonces algunas de sus desventajas? A ver, primero, o sea, algunas de las ventajas que tiene esto es lo que llamamos televisión, ¿no? Primero, piensen en esto, ¿ah? Es evidente que tiende a hacer perezosas a las personas. El entretenimiento entró a su casa y depende del toque o giro de un botón, ¿no? Es lo que descubrimos en relación en relación a la televisión, ¿no? A ver, permítame eh, ingresar a los hermanos que están entrando. Gloria a Dios. Entonces, de alguna manera la televisión condiciona a la gente a ser más reacia a asistir a la iglesia y más sensible a las interrupciones. O sea, de alguna manera este objeto que es visual, que es el poder ver, ¿no? A través de un monitor, exposiciones, también inclusive hasta predicaciones, está la computadora, el YouTube, etcétera. Entonces, de alguna manera nos vuelve pasivos, ¿no? Esta presentación nos condiciona. Inclusive cuando los primeros discípulos hermanos se reunían, recuerden que sus reuniones eran llevadas en casas y eran reuniones interactivas. O sea, no había tal cosa como un púlpito al frente y la gente solamente oyendo de manera pasiva, sino que había una interacción, una participación, donde uno profetizaba, otro enseñaba, otro hablaba en lenguas, en fin, alguien traía doctrina, alguna revelación, en fin, había todo un bagaje de manifestaciones que permitía que todo el cuerpo pudiera ser edificado. No es así hoy, ¿no? Nosotros inclusive también, si usted se da cuenta, cuando uno va a la iglesia, en realidad uno no va a la iglesia porque la iglesia somos nosotros, pero cuando uno va al lugar donde uno se congrega, usualmente hay un predicador y los hermanos están sentados a manera de un anfiteatro, ¿no? Y ese es un modelo contemporáneo, así no era en el pasado. La iglesia se edificaba mutuamente, los miembros tenían participación activa, había interacción. Eso es algo que deberíamos nosotros provocar. Nosotros deberíamos provocar ese tipo de reuniones. Es más, el Zoom con el que nosotros estamos usando,
también debería ser interactivo, donde pudiéramos todos participar, compartir, hacer unas preguntas, algunas observaciones, como lo hacemos al final, ¿no? Al final, normalmente, después de cada exposición, tenemos un momentito para exponer algunas ideas, algunos pensamientos. Porque la iglesia de esa manera se edifica. La edificación mutua es el fin de la iglesia. Déjeme repetir eso. La edificación mutua es el fin de la iglesia. La iglesia local existe con el propósito de que podamos edificarnos mutuamente, de que podamos interactuar y bendecirnos de manera mutua. Así que esa propensión que tenemos a la inactividad, a la pasividad, a ser meramente receptivos y no participativos, es algo que trabaja en nuestra contra, porque nosotros debemos realmente interactuar y bendecirnos mutuamente. Otra, digamos, consecuencia negativa en relación a la tecnología actual es que induce a las personas a no tener una mente crítica. Después de un largo día la gente quiere ser entretenida, se contagia de la enfermedad que se llama espectadorotis, ¿no? Espectadoritis. Las imágenes son más fuertes que los principios y las figuras más poderosas que los argumentos, ¿no? Entonces, eh, esta pasividad mental también a la que nos habitúan estos medios también suelen ser peligrosos, porque no estamos siendo hiperactivos mentalmente, ¿no? No estamos usando nuestra mente. Y una de las cosas que tenemos que entender es que el crecimiento es el resultado de la renovación de nuestra mente. Y para que la mente sea renovada, tiene que ésta ser ejercitada. Tenemos que nosotros pensar, meditar, reflexionar a la luz de las escrituras de lo que estamos oyendo, ¿no? O sea, lo que oímos, lo que se nos comparte, debe ser reflexionado, debe ser meditado, pensado, analizado. No debemos de manera pasiva asumir que lo que estamos oyendo es la verdad. Debemos, como los verianos, ver si las escrituras testifican y corroboran lo oído. Dice la Biblia que los, los judíos, los verianos, eran más nobles que lo de Tesalónica, porque verificaban si lo que estaban leyendo o oyendo era conforme a lo que estaba escrito. Y esa es una forma muy importante de desarrollar una mente activa, la mente de Cristo en nosotros. La tenemos, pero tenemos que ejercitarla. Entonces, el llamado que tenemos es a reflexionar, a pensar, a analizar, a juzgar a la luz de las escrituras lo que estamos oyendo, porque es lo que nos va a ayudar a poder nosotros caminar a la luz de lo que Dios nos enseña. O sea, esa costumbre peligrosa que algunos tienen de mi pastor dice, no, yo escuché que el pastor dijo, y no reflexionó, simplemente asumió que porque el pastor lo dijo, así es, y no hay que poner en tela de juicio lo que dijo, en realidad no nos ayuda. Hermanos, debemos ser serios en ese sentido y buscar poder entender la palabra a la luz de la misma palabra de Dios, ¿no? Esto es fundamental. No debemos dar por sentado que lo que estamos oyendo es la verdad, ¿no? Debemos examinar a la luz de la palabra de Dios porque la verdad es la escritura, la verdad es lo que Dios dice, la verdad es lo que Dios nos enseña. Entonces, esta actitud pasiva que solemos tener a nivel de la mente es contraproducente y peligrosa. Y peligrosa. Una tercera razón del peligro que tiene el estar dependiente de estos materiales electrónicos es que hace a la gente emocionalmente insensible, trae a la pantalla la guerra, el hambre, la pobreza, temblores, diluvios, huracanes,
Pero hay un límite para el volumen de pena y tragedia de nuestras emociones puede resistir. Entonces, eh, el estar siendo bombardeado por una serie de situaciones trágicas nos suelen hacer insensibles también. Es curioso cómo el hombre reacciona frente a la muerte en estos últimos tiempos. Fíjese, yo recuerdo antes de la pandemia, cuando nos enterábamos de la muerte de una persona, había una especie de conmoción, una actitud de reflexión, de introspección, a raíz de la muerte intempestiva de alguien en particular. Pero en la pandemia hemos visto sucederse muerte tras muerte y de alguna manera nos hemos acostumbrado a enterarnos de que alguien murió por aquí y otro murió por allá y otro, y realmente ya perdemos toda conmoción, toda sensibilidad, todo asombro, ¿no? Porque resulta común, ¿no? Que alguien se muera en estos tiempos. Es triste, pero nos tornamos así, ¿no? Insensibles, o sea, ya como que nos acostumbramos a ciertas situaciones trágicas, ¿no? Y en realidad no debería ser así, nosotros no deberíamos de perder sensibilidad y asombro frente a cualquier tragedia. La Biblia habla de que debemos llorar con los que lloran, ¿no? Debemos acompañar a aquellos que están en semejantes situaciones. Por otro lado, hay una especie de desorden moral desatada a diestra y a siniestra. La sensualidad, la violencia, se han tornado comunes, ¿no? Ahora es noticia de que alguien sea honrado, ¿no? Ya no es noticia de que alguien cometa un delito, no, la noticia, el asombro está en la honradez, en que un policía encontró una billetera y la devolvió a su dueño. Es increíble, ¿no? O sea, eh, es tan poco común en estos tiempos ver gente honrada que uno reacciona más bien asombrándose de lo bueno. Nuestra comprensión de lo que es normal ha comenzado a modificarse y ya no vemos con ningún asombro ni escándalo lo que es la inmoralidad, algunas prácticas inadecuadas. Entonces, este tipo de cosas son producto de lo que el humanismo vende, ¿no? El humanismo vende una idea de la moralidad relativizada, ¿no? Donde todo es relativo, donde si te sientes bien, está bien, ¿no? O sea, mientras no hieras a nadie, no ofendas a nadie, pues haz lo que quieras y vive como quieras, ¿no? O sea, se ha relativizado tanto la moralidad que resulta hasta ofensivo cuando uno señala algunas tendencias inmorales, ¿no? Algunos se ofenden y hasta te quieren meter preso por denunciar o llamar la atención sobre cosas inadecuadas que tienen que ver con los valores y principios morales. Entonces, todo eso, hermanos, ha hecho que de alguna manera la predicación sea depreciada, no se valore. Y en realidad la centralidad en el culto de la palabra de Dios es clave. Voy a repetir eso. La centralidad de la palabra de Dios, del mensaje de la palabra de Dios es clave, ¿no? Es lamentable ver algunas actitudes que se fomentan y se practican en algunos lugares, ¿no? Yo recuerdo eh, haber sido invitado a varias veces a aniversarios donde la iglesia celebra unos años más de vida como iglesia y entonces, curiosamente, a la hora que uno va y uno es el invitado para participar de la exposición de la palabra de Dios, a uno le asignan 5 o 10 minutos para compartir porque el programa está lleno de una serie de cosas que en realidad no está centrado en la predicación, en lo que Dios nos tiene que decir a través de las escrituras. Y se le da mayor preeminencia e importancia a todo el programa que se ha establecido, en la que la centralidad de la atención no está en lo que Dios tiene que decirnos a través de la escritura, sino más bien en lo que el programa en realidad distractivo, entretenedor, se quiere desarrollar, ¿no? Entonces, todo eso, hermanos, genera ese tipo
menosprecio, de no valoración a lo que la predicación es. Por supuesto, también hay algunas ventajas que tienen que ver con el hecho de que ahora podemos tener acceso a exposiciones que por la distancia, por los países, la lejanía que hay en la que estos predicadores connotados o sobrios o maduros o bien preparados participan, uno puede, pero hay que discriminar, ¿no? Hay que ver a quiénes uno escucha, porque a veces no sabemos y escuchamos de todo y a todos, y eso no es saludable. Hay que saber a quién uno está escuchando para ver que uno se pueda realmente estar edificándose. Así que todo esto que hemos mencionado ha creado una generación de personas cada vez menos dispuestas a escuchar a alguien que simplemente habla, ¿no? La gente se aburre, la gente se aburre, la gente no ve nada entretenido, nada que acompañe la exposición y la gente se aburre. Pero porque el sistema nos predispone para tener esa actitud. Y por eso es que tenemos que ir una y otra vez a la escritura para desaprender todo lo que este sistema nos ha enseñado y a la vez ser lo suficientemente sobrios y maduros para entender que a Dios le ha placido salvar al mundo por la locura de la predicación. Recuerda el texto, la Biblia dice que a Dios le ha placido salvar al mundo por la locura de la predicación. Eso es fundamental, ¿no? Darse cuenta de que Dios quiere y tiene como razón de ser de la iglesia que prediquemos la palabra. La palabra de Dios es fundamental, es clave. Entonces, tenemos que tomar en cuenta estas cosas para señalar la importancia que tiene realmente la predicación y de lo que estamos hablando, que es la predicación expositiva. Expositiva. Ahora, me gustaría solo señalar un punto deficiente en el púlpito y que es muy común en estos últimos tiempos. Y es que mucha de la predicación actual se concentra más bien en los hombres, o perdón, déjame decirlo así, mucha de la predicación actual se concentra más bien en los intereses de los hombres que en los intereses de Dios. Quizá vamos a decirlo de una manera más completa. La predicación en estos últimos tiempos se concentra más en los intereses temporales de los hombres que en los intereses eternos que Dios ha establecido. Y ahí tenemos que nosotros incidir un poco para romper con ese ciclo en que los mensajes se han tornado hombrecéntricos en lugar de ser diocéntricos. Hombrecéntricos en lugar de ser diocéntricos. Es decir, la predicación se ha convertido en cosas que resuelven problemas, el predicador casi se ha convertido en un psicólogo, la preocupación inmediata es sacar a la gente de sus problemas, que experimenten más amor, que se sientan mejor realizados, que alcancen una mayor autoestima, éxito, una realización personal. Y no es que ninguna de estas cosas sean malas en sí mismas, pero no es la prioridad en lo que significa realmente los intereses divinos, los propósitos divinos, ¿no? Lo que Dios quiere. Recuerden a Jesús diciendo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Qué interesante, ¿no? Fíjense lo que Jesús, nuestro Señor, le dijo a Pedro. Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres estorbo, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Qué interesante, ¿no? Cómo es que a veces por poner la mira en las cosas de los hombres, que son temporales, no ponemos las cosas en la mira de las cosas de Dios, que son realmente las fundamentales. Entonces, es curioso, una vez una hermanita que estaba visitando la iglesia decía, eh, oh, no sabía que la iglesia se trataba de Dios y no de los hombres, ¿no? Porque hay mucha gente que está concentrada más en las cosas que los hombres, en lo que le preocupa a los hombres, más que realmente lo que realmente interesa en relación a los hombres deben ocuparse, ¿no? El apóstol Pablo dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿no? Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Así que
En conclusión, ¿cuál sería el propósito de la predicación? En el momento en que somos conscientes de la real necesidad del hombre y conocemos el remedio de Dios, resulta obvio que solamente aquellos que poseen este conocimiento pueden impartir este mensaje a los que lo ignoran. Y esta es la tarea principal de la iglesia y de los siervos de Dios, la predicación, ¿no? Entonces, tenemos que entender que hay una necesidad fundamental en los seres humanos que solamente Dios puede satisfacer a través del Evangelio. Y este es un mensaje que debemos conocerlo de manera clara y concisa para que la gente pueda realmente experimentar lo que es la salvación eterna y aliviar sus dolores más profundos, sus necesidades más profundas, ¿no? Entonces, eh, la Biblia dice en Colosenses 2:23, hablando de las presentaciones que el mundo hace, de las proposiciones que el mundo presenta delante de los hombres, que en realidad la Biblia no dice que sean malas en sí mismas, pero no tienen poder alguno contra la necesidad fundamental. Dice en Colosenses 2:23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Qué interesante. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Solo Dios transforma, solo Dios cambia. Y esa es nuestra principal y fundamental tarea. Fíjense, solo para redondear, en Hechos, capítulo 6, recordarán ustedes, hubo un conflicto, un problema que se suscitó a raíz de que las viudas no estaban siendo, la viuda de los griegos no estaban siendo bien atendidas. Se le estaba dando preferencia a un grupo en particular. Entonces, fueron, fueron se presentaron delante se presentaron delante de los apóstoles y reclamaron tal situación, ¿no? Y la palabra de Dios dice que cuando ellos hicieron esto, esta fueron las respuestas que los apóstoles dieron. Hechos 6, versículo 2 al 4 dice, no es justo, fíjense cómo presentan la importancia que tiene la palabra, la predicación, dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, ¿no? Esto pudiera haber parecido una declaración, en estos tiempos esto pudiera parecer una declaración de orgullo, ¿no? De vanidad, de, no, las mesas, ¿no? Algo así como las mesas, ¿no? Pero en realidad ellos estaban poniendo por delante el hecho de la importancia que tiene la predicación, el servicio, la administración de la palabra de Dios. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Fíjense, ¿eh? Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, aquí los apóstoles están poniendo por delante la importancia que tiene la exposición de la palabra de Dios. En 2 Corintios, el capítulo 4, el versículo 1 al 6, se nos habla también de esta importancia. Fíjense lo que dice el texto, 2 Corintios 4, del 1 al 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciando al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, por el contrario, manifestando la verdad, gloria a Dios. Fíjense lo que dice, no andando, bendito sea Dios. Importante esta declaración de Pablo para nosotros los predicadores. Voy a leerlo del versículo 1 otra vez. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando la verdad. Nos recomendamos delante de Dios en toda conciencia humana. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto,
Entre los que se pierden está encubierto. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, dice la Escritura, como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminarnos, para iluminación del conocimiento de la gracia o de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fíjense, ¿qué dice el apóstol Pablo aquí? Número uno, que lo que ellos tienen es un ministerio que han recibido, y lo han recibido por la pura misericordia de Dios. O sea, esto es fundamental porque tenemos que empezar desde una plataforma de humildad. Nosotros, los que predicamos, a nosotros se nos ha asignado un ministerio que por misericordia lo hemos recibido. O sea, aquí no debe haber una actitud de jactancia, de orgullo, de vanidad frente a esta encomienda que Dios nos ha hecho de predicar. Número uno. Número dos, no debemos desmayar. Y no debemos desmayar en nuestro cometido, en nuestra labor, en nuestro trabajo, porque la tentación va a ser esa. O sea, ante la incredulidad, indiferencia, desánimo de la gente a querer prestar atención y oír una enseñanza o una predicación, puede causar en el ministro una sensación de desmayo, pero no debemos desmayar. Por el contrario, dice Pablo, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, porque esta es otra tentación que podemos tener. Podemos, por tener el privilegio de estar detrás de un púlpito, podemos de alguna manera usar el recurso que es la palabra de Dios como instrumento de manipulación y de beneficio propio, lo cual es vergonzoso y peligroso. Y no debemos hacer eso. Debemos tener cuidado de usar la palabra de Dios para beneficio de los oyentes, desde el llamado a servirlos y a bendecirlos, porque esa es nuestra responsabilidad. Entonces, no andar con astucia, ni adulterar la palabra de Dios. Hablar y compartir todo el consejo de Dios, ¿no? Las cosas que nos agradan o de alguna manera nos favorecen, ¿no? No, debemos hablar todo el consejo de Dios y predicarlo sin astucia ni adulteración. Dice, por el contrario, manifestando la verdad. A eso nos ha llamado Dios. La palabra de Dios es la verdad y debemos manifestarla, expresarla, explicarla, exponerla. No imponerla, pero exponerla, ¿no? De esa manera estamos bien delante de Dios y nuestra conciencia se mantiene limpia. Es lo que el apóstol Pablo nos enseña, ¿no? Y pues, él habla de no predicarse a sí mismo, ¿no? No predicarnos a nosotros mismos, no predicarnos a nosotros mismos. Generalmente es así como empieza un predicador, ¿no? Hablar de lo que ha hecho, de lo que hace, de cómo Dios lo usa, etcétera, de las conquistas que obtuvo, pero nosotros predicamos a Cristo Jesús como Señor. Nosotros solamente somos siervos de Dios. Esa es nuestra posición. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17, ¿no? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17, nos habla de la importancia que tiene el que persistamos, nos mantengamos firmes, constantes en lo que hemos aprendido, en la palabra de Dios. Fíjense lo que dice aquí. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. O sea, afírmate, mantente firme en la creencia que has adoptado. Pero qué interesante lo que dice Pablo, sabiendo de quién has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. No podemos aprender de todos.
no todos enseñan lo correcto, no todos lo hacen. Y tenemos que ser serios en ese sentido. Que Dios nos ayude, porque la responsabilidad que tenemos es muy grande. La Biblia dice que no nos debemos hacer maestros muchos de nosotros sabiendo que tendremos mayor condenación. O sea, es delicado el asumir la responsabilidad de transmitir un mensaje, una enseñanza. Y debemos asegurarnos de estarlo haciendo de tal manera que el nombre de Dios sea glorificado, Jesucristo sea puesto por delante y Él sea el centro y no nosotros. Tenemos que tener cuidado. A veces atraemos la atención hacia nosotros en lugar de atraerla hacia la palabra para ayudar a los hermanos a crecer en el Señor, porque de eso se trata. Y vincular a los hermanos con ministerios, con libros, con materiales que realmente los puedan ayudar a crecer, porque que debemos crecer. Un hermano me decía, pastor, ¿qué puedo hacer para contribuir a mi propio beneficio y poder crecer con mayor eh, responsabilidad y seriedad? Yo le decía, es sencillo. Hay ciertos materiales, hay ciertos elementos claves que debemos considerar para poder crecer adecuadamente. Y me dice, pastor, ¿y dónde consigo esos materiales? Bueno, acá te podemos recomendar. Mira, hay ciertos libros, ciertos predicadores, maestros, algunos que han partido y que pasaron por la prueba del tiempo y han permanecido y fieles se fueron a la presencia del Señor. Y hay muchos muy buenos materiales que nos pueden ayudar y hay otros que no vale la pena realmente perder el tiempo en leerlos porque son superficiales y están ocupados en cosas temporales y no en cosas eternas. Y hermanos, realmente podemos contribuir a nuestro propio crecimiento y desarrollo si tomamos en serio la vida cristiana, ¿no? Si realmente tomamos en serio nuestra propia vida, ¿no? Porque podemos crecer, podemos madurar, podemos aprender y enrumbarnos en un camino de crecimiento continuo en el Señor, tomando como referencia y sustento materiales adecuados, realmente que han pasado la prueba del tiempo y que nos pueden ayudar a crecer adecuadamente, ¿no? Entonces, hay mucho que descubrir en ese sentido. Y gracias a Dios algunos hermanos ya de acá de la clase se han vinculado a determinados materiales, a determinados predicadores. Hace unos días les mandé un video para que vieran y escucharan a un predicador muy reconocido a nivel mundial, un hombre que es director de un instituto bíblico, el hermano y pastor Albert Moller, donde él expone algunas situaciones que han dado en la vida cristiana a consecuencia de estar oyendo una teología creada por los hombres y no que emana la palabra de Dios. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Que podamos oír. Yo he acercado esos materiales a algunos pastores, amigos míos, colegas, y se han quedado muy asombrados. Me dicen, pastor, yo no tenía esta información, no sabía, ¿no? Pero qué interesante, qué importante es poder discriminar y darse cuenta de que no todos los predicadores que se paran detrás de un púlpito realmente predican la palabra de Dios como la palabra de Dios, ¿no? Qué interesante. Fíjense lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que jugará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿No? Mire, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hace unos días tuvimos una reunión pastoral y algunos hermanos, al oír a un expositor determinado, por tener unas discrepancias definidas en relación a lo que ese expositor estaba haciendo, qué interesante la reacción, ¿no? Algunos se enojaron, se molestaron, pero no, hay que redarguir con toda paciencia, hay que reprender y exhortar con toda paciencia, ¿no? No siempre los predicadores, los hermanos que exponen, pueden tener los mismos criterios, el mismo acercamiento que tenemos a la palabra de Dios, pero hay que tener paciencia, hay que exponer, no imponer, exponer. Y si pues el hermano no, tú no piensas como el hermano piensa y uno de los dos puede estar equivocado, pero hay que darle el beneficio del tiempo para que cualquiera de los dos cambie en la posición que pudiera haber tenido en ese momento, ¿no? Porque podemos cambiar, podemos mejorar, podemos reexaminar nuestras creencias y mejorar.
de repente dejarlas atrás porque estaban equivocadas, o corregirlas o mejorarlas para que estén mejor presentadas. Pero ese es el crecimiento, ese es el desarrollo. O sea, no debemos ser intolerantes e impacientes, ¿no? Dice, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Pues vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a nuestros maestros conforme a sus propias pasiones. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las obras del evangelista. Fíjense lo que dice, ¿no? Habrá gente que se amontonarán, maestros, conforme a sus propias pasiones. Pero ¿qué debemos hacer? Reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Es decir, eso es lo que nos corresponde como pueblo de Dios y tenemos que hacerlo. O sea, tenemos que sencillamente asumir con madurez, con sobriedad, con responsabilidad los roles que nos han tocado desarrollar. No somos ministros, somos expositores, predicamos, enseñamos y hay que hacerlo como corresponde, porque el fin del hombre de Dios es que los hermanos, lo dije en la clase anterior, desarrollen su propia fe, su propia confianza, no dependan de lo que decimos nosotros, sino que ellos mismos aprendan a desarrollar su propia fe, a defender sus propias presuposiciones bíblicas, que encuentren en la palabra de Dios la verdad. Nosotros solamente guiarlos, debemos guiarlos a que ellos por sí mismos descubran esa verdad en la palabra de Dios y se afirmen en ellas y no usen el estribillo de el pastor dijo, el pastor Tonio me enseñó, él me dijo así. No, no, porque no dependemos de la fe de los demás. Debemos desarrollar nuestra propia fe y aprender a depender de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que es lámpara de nuestros pies y ilumina nuestro camino. Es la palabra de Dios la que es fuego que consume y quebranta la piedra, ¿no? Es la palabra de Dios. Entonces, debemos nosotros eh, dedicarnos a ese cometido. Hay personas que no tomando conciencia de lo que esto significa, sencillamente eh, toman la Biblia y toman el texto y lo utilizan fuera de contexto. Usted debe haber oído alguna vez esta declaración, ¿no? Un texto tomado fuera de contexto es un pretexto para enseñar cualquier herejía. ¿No? Un texto tomado fuera de contexto es un pretexto para enseñar cualquier herejía. Así que, sin darnos cuenta, muchas veces con buena intención, enseñamos algo que realmente es incorrecto. Y eso es peligroso, peligroso. Hay algunas correcciones que tenemos que hacernos a nosotros mismos. Hay algunas correcciones que tenemos que hacernos a nosotros mismos. Este es un examen particular que tenemos que hacernos. Debemos renunciar a, a toda pobre preparación bíblica. Debemos dejar de tener una pobre preparación bíblica. Debemos prepararnos mejor. O sea, debemos prepararnos bíblicamente mejor. Debemos examinar el texto, la palabra de Dios de tal manera que podamos nosotros dejar de tener una pobre preparación bíblica. Porque la pobre preparación bíblica hace que tengamos una pobre exposición bíblica, ¿no? Y que no realmente lleguemos al fondo de lo que Dios quiere comunicar a través de su palabra. Debemos también ser cuidadosos con la forma como interpretamos la palabra de Dios. Debemos hacer uso de una buena hermenéutica, de un buen estudio, análisis de la palabra de Dios. Debemos considerar todas las pruebas presentadas por medio de las escrituras para captar exactamente lo que la Biblia dice y transmitirla como dice. Es lamentable, ¿no? Hay muchos predicadores que dicen, ya tengo un sermón, hermano, estoy buscando los textos que me apoyen en lo que yo quiero decir.
estoy buscando los textos que me apoyen en lo que yo quiero decir. O sea, ya tiene una predisposición a exponer una verdad que él cree tener. Y lo único que hace es buscar el texto. Y a veces la gente se acerca así a la Biblia. A veces cuando uno lee la Biblia, está buscando, lo que está buscando es ratificación de lo que piensa, de lo que cree, en lugar de dejar que la Biblia, de manera limpia, corrija y presente las verdades que la Biblia quiere presentar, ¿no? Y entonces uno ya va con una predisposición, con un prejuicio a la escritura, y eso hay que tener cuidado. Como hay gente que dice, quiero hablar de prosperidad, y se van a la Biblia para buscar donde dice prosperidad. Quiero hablar sobre fidelidad, pues van a la Biblia a buscar sobre fidelidad. Pero hay que primero dejar que la Biblia nos hable, y según lo que la Biblia nos va diciendo, eso transmitir y eso comunicar. Es una forma diferente, pero es más seria y más formal que la que a veces tenemos costumbre de usar, ¿no? Hay que tener cuidado de distorsionar deliberadamente la palabra de Dios y tener interpretaciones antojadizas, ¿no? Tenemos que tener cuidado, ¿no? Tenemos que tener cuidado. Ah, usar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder para salvación. La palabra de Dios es poder para salvación. Así que, hermanos, que Dios nos ayude. En la próxima clase estaremos ya desarrollando eh, qué es la predicación expositiva, cómo exponer expositivamente, cuáles son las ventajas y desventajas de hacerlo, y cómo hacerlo sacando la mayor ventaja de esta forma de exponer y poder enriquecer un poco mejor nuestras exposiciones. Hay varios ejemplos de predicadores que han adquirido la destreza de predicar expositivamente y que son muy diferentes a los que son espontáneos, entre comillas, inspiracionales, y que a veces simplemente por un verborreo eh, captan la atención de la gente, pero no hay ninguna sustancia, no hay ninguna enseñanza trascendental que se transmita a través de todo lo que ellos están hablando. Así que hay buenos expositores. John MacArthur es uno de los mejorcitos contemporáneos. John Piper es otro que utiliza lo que es la exposición, la predicación expositiva. R.C. Sproul, el pastor Miguel Núñez, el pastor Sugel Michelin, Paul Washer, son pastores, son predicadores, Steven Larson, son predicadores que recomiendo, son predicadores que recomiendo, ¿no? Perdone si no le recomiendo a alguno que usted conozca y que para usted le parezca muy popular, pero estos son los que yo recomiendo, ¿no? En todo caso, Steven Larson, John MacArthur, John Piper, R.C. Sproul, Sugel Michelin, Miguel Núñez, son predicadores que mantienen este perfil. Paul Washer mantienen este perfil de predicaciones expositivas. Y si usted comienza a comparar a estos predicadores con otros muy populares, va a descubrir que tienen diferente tipo de presentación, ¿no? El otro puede ser muy dinámico, muy bullicioso, muy espontáneo y muy llamativo, pero cuando usted analiza el mensaje en sí mismo, usted se va a dar cuenta que acá usted no aprendió algo sustantivo, mientras que acá sí. Entonces, la clave es eso, buscar lo sustantivo, lo que realmente me va a alimentar, me va a nutrir, va a ser aquel nutriente que me va a sostener en medio de las pruebas, las dificultades, porque hay lugares donde tú puedes ser movido en tus emociones, puedes ser entusiasmado, pero no estás afirmado en la verdad. Y de lo que se trata es afirmarse en la verdad. Y hay buenos maestros bíblicos que realmente se preocupan porque crezcamos, porque nos alimentemos, que preparan el alimento con mucho delicadeza, mucha responsabilidad, con ahínco, con seriedad, ¿no? Entonces, hagamos eso, hermano. Busquemos ese tipo de alimento, porque es lo que nos va a sostener en momentos de dificultad, en momentos de tribulación, en momentos tristes y difíciles. Cuando tenemos un buen fundamento, hermanos, las calamidades, las situaciones pueden venir, pero nos vamos a tener firmes y confiando y dándole gloria a Dios en cualquier momento. Amén. Entonces, que Dios nos ayude para poder sacar provecho de todo esto y vamos a ir avanzando poco a poco, hermanitos. Así que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre,
En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo. Estamos poniendo los fundamentos. Ayúdanos para poder, Señor, oh Dios, sacar provecho de todo esto y que cada uno de nosotros se pueda convertir en un mejor predicador, en un mejor expositor de tu palabra, de manera que podamos realmente alimentar a la grey, a las ovejas, sustentarlas, nutrirlas y no entretenerlas y pasar el tiempo, Señor. Ayúdanos a ser fieles. Y Dios, que de nuestro corazón podamos transmitir la necesidad de hacerlo, Señor, con mayor seriedad y responsabilidad. Gracias por estos hermanos dispuestos, deseosos, y ayúdame, Señor, a ser más eficaz en la transmisión de estas verdades. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, espero que me hayan podido escuchar claramente y no sé si tienen algún comentario, algo que quieran decir o manifestar, lo pueden hacer con toda libertad, tenemos unos minutitos todavía. No sé si quieran decir algo. Dios los bendiga.